Bueno, así vamos. El YouTube todavía está de malo conmigo. Bueno, entonces arranco yo. Este tema a mí me apetece bastante porque tenemos tantas cosas para hablar, ¿no? Hay tantas cosas que en este momento está aconteciendo en el mundo, pero a mí me gustaría traer algo así porque como soy profe, estoy viendo que después de los 2 años más fuertes de la pandemia, 2020-2021, todavía ahora en 2022 estamos percibiendo un poco de cómo están las cosas. Puedo decir a ustedes que están realmente graves. Es como decir que está en un aula con los alumnos y ver cómo están las cosas. Es más o menos como que nosotros estuviéramos andado, como que caminado, como que 5 años hacia atrás. Entonces, es decir, está muy difícil. Los 2 años de pandemia hizo con que las cosas se quedaran un poco así. Bueno, entonces voy a poner las preguntas de acuerdo con la inspiración que tuvimos del video y las preguntas. Quiero saber la opinión de ustedes. ¿Vale? Voy a poner en el chat. Ya pueden ver, ¿sí? Pueden ver las preguntas. Qué bien. Entonces, este tema hace parte de una agenda que hay en la UNESCO hasta 2030, que es como que un desarrollo para la educación y el desarrollo sostenible. Entonces, un poco del video y también de las cosas que pensamos, ¿sí? Vamos a expresar nuestra opinión. No es como que una clase, pero estamos aquí para compartir ideas, platicar un poco, entrenar el español. Bueno, así vamos. Entonces empezamos con un poco de la presentación. Soy José, soy facilitador acá en TNT Español. Trabajo con lenguas extranjeras y soy profe de la enseñanza media. Sí, Max, debes escuchar a ti. ¿Y por qué? Bueno, soy Max, tengo 34 años, soy maestro de filosofía, me gusta mucho leer, hacer cosas distintas, ver películas, escuchar música. Tenemos muchas cosas para hablar con esas preguntas, sí. Qué bueno. Philip. Buenas noches, chicos y chicas. Me llamo Felipe Silva, tengo 25 años, soy de São Paulo, Brasil. Trabajo con marketing. Me encanta conocer personas nuevas, charlar sobre todo prácticamente. Y bueno, creo que es esto. Qué rapidito. Solo. Hola chicos, buenas noches. Yo me llamo Solom, soy acá de São Paulo, tengo 25 años recién completos. Y bueno, he terminado ingeniería y a mí me gusta mucho este tema de la educación, entonces creo que será una charla interesantísima. Qué bien, Solo. Lore, preséntate. Sí, soy Lorena, soy de Argentina, vivo en la ciudad de Buenos Aires. No voy a decir cuántos años tengo, así que no lo sepa, que mire otro video. ¿Qué más? Soy fanática del mate, del mojito, de Boca Juniors. Y creo que la educación es sumamente importante, aunque creo que hay otras cosas también detrás de la educación, no es solo la educación, y también creo que va a ser una charla muy interesante. Y feliz cumple, Solón, que pasó y no te lo dije. No, para mí y para José, porque nuestros Pero a cumples José son ya lo en el saludé. día. Ah, qué bueno. Bueno, y Gilberto, no sé qué te pareció, es que ya estamos haciendo las charlas hace
tiempo, ¿no? Desde año Sí. pasado que nos conocemos acá todos, estos que están acá, ya nos conocíamos de las charlas de español, inglés, francés. Estoy muy feliz, alegre que tú estás aquí con nosotros. También queremos conocerte. Me encanta estar acá también. Espero que luego podré también estar charlando comprendiendo sabiendo todos los cumpleaños. Solón, Lorena, otros también. Me llamo Gilberto, soy ingeniero de Belo Horizonte, pero estoy viviendo en São Paulo. Trabajo en una empresa de energía y este tema, la educación, me encanta bastante porque creo que es fundamental, es un importantísimo pilar para cualquier país que desee se desarrollar. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es para ti la educación? Felipe. Buena pregunta, ¿no? Antes de todo me encantó el tema, un temazo. Enhorabuena, José, por elegir. El vídeo también me encantó. Bueno, la educación para mí es el acto de aprendizaje, ¿no? Cuando una persona está siendo educada, aprendiendo alguna cosa, sea buenas maneras o en la escuela. Entonces, cuando pienso en educación, la primera cosa que viene a mi cabeza es esto, una persona que está en el proceso de aprendizaje. Bien, muy bien. El proceso del aprendizaje. Bien. ¿Solo? Bueno, para mí la educación hay un poco que ver con la contextualización de lo que estamos viviendo, ¿sabes? Es como aprender por qué llegamos aquí con la historia, aprender un poco sobre nuestra geografía, aprender un poco sobre geopolítica. Para todo esto necesita leer, necesita un poco de matemáticas también, necesita de sociología para comprender las relaciones interpersonales. Entonces creo que la educación hay mucho que ver con contextualización, hay que ver con cómo llegamos acá, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, ¿verdad? Bueno, Lore, ¿qué es la educación para ti? No sé cómo definirlo, porque me parece que se compone de varias cosas. No es solamente la educación curricular, que es lo que te enseñan, digo, curricular se le dice acá en Argentina, no sé cómo se le dice en Brasil, matemáticas, lengua, geografía, también son los valores, que los valores van más allá de lo que te enseñan a sumar, a dividir, a entender los verbos, conjugarlos y demás. Me parece que es un conjunto de cosas. Pero la interpretación que tengo yo, tal vez desde mi visión no por ahí como vos, José, que sos profe, o Max, que es profe de filosofía, pero creo que tiene que ver con la habilidad que tiene una persona de poder interpretar el mundo e interrelacionarse. Me gustó lo que dijo Solon de la sociología, me parece que es súper importante, es un paso más, porque la educación es como un conjunto de cosas. Igual espero que me cuentes cuál es la definición de educación, porque debe haber una definición de educación, según la Real Academia Española en español. Sí, sí, ha puesto muy bien, sí. Gilberto, para ti, ¿qué es la educación? Concordo con mis amigos, es difícil de definir la educación, pero creo que depende también de dónde la persona nació, porque depende de la cultura, de las características del país en que esta persona se encuentra, para definirmos los niveles de educación. Educación creo que es como dice, el pilar fundamental para conseguir desarrollar un país, desarrollar
un negocio, en la vida también. Pero tenemos diferentes niveles. Tenemos la educación más básica, tenemos la educación más avanzada, pero para definir qué niveles se encuentran, necesitamos saber dónde la persona vive o qué se espera de esta persona en el futuro. Sí, de hecho, desde los profe de propósito para por último. Entonces, Max, para ti, ¿qué es educación? Es una pregunta muy compleja para un profesor, pero pienso que para mí es una... Tenemos una frase o cosas prontas, cosas listas para eso, pero para mí es una cosa mayor, como dice Lorena, es una cosa como muy ligada, muy acerca de construcción, muy acerca de transformación, muy acerca de libertación, porque el conocimiento liberta. Es muy importante, aunque hoy, de las cosas que estamos viviendo todos, con guerras, diferencias entre todos, una importancia muy grande para el pensamiento, no solamente una cosa firme o una cosa que no se movimienta, ¿no? No, hasta las asignaturas de exactas ten cosas para aprender que son muy distintas y diferentes. Entonces es muy complejo, muy grande, es una construcción del ser humano y muy importante hoy, muy importante. Bueno, me encantó las cosas que ustedes dijeron, entonces casi que no tengo que decir porque eh, este tema me encanta, entonces podría hablar sobre él un montón de tiempo. Solo voy a decir una cosa que a mí me gusta mucho, que es algo como que una frase que es de uno de las personas que estudia acerca de la educación, que se llama John Dewey. Él dijo que la educación no es exactamente el currículo, las cosas que se estudia, el predio, la gente, las personas que están allí, que la hacen, pero la educación es la propia vida. A mí me gusta mucho esta definición porque cuando dice que la educación es la propia vida, ya como que fuera una respuesta muy buena para decir qué es la educación, ¿sí? Que la educación es la propia vida, ¿sí? Desde cuando decía Lorena acerca de las cosas que tenemos que aprender para desarrollarse como persona, como seres humanos, para aprender una profesión, pero desde cosas como, por ejemplo, decir, por favor, ¿puedo pasar? Por favor, buenos días, ¿cómo estás? Entonces, esta es una cosa para decir cómo nos tornar más humanos, ¿sí? Porque nacimos como humanos, pero nos tornamos más humanos todavía a través de la educación. Entonces, la educación es la propia vida. Bueno, Gilberto, ¿tú podrías leer la pregunta 2 y contestar? Sí. La pregunta 2. ¿Cómo definir que una persona es mal educada? Tiene duplo sentido. Para responder también. ¿Empiezo conmigo? Ok. Creo que, como dice, es difícil porque depende de dónde la persona está, dónde vive, en qué cultura vive. Una cosa puede aparentar que es de mala educación, pero en otro país, en otro local, no, tal vez no. Pero creo que tenemos dos tipos. Un tipo es la educación básica, la educación necesaria para al menos sobrevivir.
Creo que la matemática básica, aprender a leer, leer, escribir, pero tenemos también la educación comportamental, ¿vale? Es necesario que la persona saiba se posicionar en la sociedad y tratar bien a sus iguales. Sí, estoy de acuerdo contigo. Este es como que un código social, ¿no? Es como saber portarse en la sociedad. Bien. Para ti, solo, ¿cómo definir que una persona es mal educada? Bueno, voy a seguir por este raciocinio de la parte, como puedo decir, más cultural, quizás. Por ejemplo, hay gente con doctorado que no es educada, tiene estudio, pero no es educada, ¿sabe? Esto es diferente tener estudio y ser educado. Entonces, creo que la educación, como dijiste, José, está en la vida, entonces está en las cosas simples. No necesita complicar. ¿Por qué voy a hablar de cosas muy técnicas con usted solo para hacer con que yo sea mejor? No es así. No, voy a contextualizar, voy a mostrar para ti que es así, que no, que debes decir así o que no debes decir así. Y bueno, no tengo que me poner como superior a nadie. Entonces creo que una persona mal educada es la que cree mejor porque tuvo más tiempo estudiando. Creo que hay que ser simple, ¿sabes? Hay que ser simple, no hay que complicar. Creo que así es ser educado. Solo, es decir, esta es como que estamos aún más de los títulos, ¿sí? Muy bien, entonces, para ti, Max, ¿cómo definir que una persona es mal educada? Estoy de acuerdo totalmente con todos. Es una cosa muy interesante porque una de las personas que yo he conocido que tiene una educación exemplar fue mi abuelo, que nunca fue a la escuela. Entonces, sí tenemos estas dos cosas. Ah, Cuando él venía a mi casa, siempre como llegaba con su sombrero, siempre sacaba su sombrero. Entonces, yo crianza, él miraba, no entendía muy bien, pero después mi madre explicaba que como, sí, es una forma de educación, sí. Y yo siempre hablaba, mas él es tu padre, entonces no necesita de eso. Él, no, si necesitamos educación. Entonces, pienso que antes de la educación académica, que sí, también es muy importante, la educación familiar, la educación en la sociedad, no es que no puedo pensar en cosas que me gustaría, pero necesito pensarse en grupo. Esto hace sentido, porque, me gustaría hacer eso, sí, pero para las otras personas quedaría bien. Entonces, este tipo de educación es una cosa que está ah, faltando, no lo sé cómo se dice, Ah, pero es una cosa que ven primero. Sí, te entiendo. El respeto que viene de casa. Bien, es para ti, Lore. ¿Cómo definir que una persona es mal educada? Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Para mí tiene que ver con los valores, que son otra cosa, que forman parte de la educación, pero no de esa educación por ahí del cole o que se espera, del colegio, de las instituciones educativas. Es otro tipo de educación. Y estoy de acuerdo con lo que decía Gilberto, lo del tema de el país, digo que eso forma la parte de la idiosincrasia, ¿no? Es decir, eso que en un país se cree que está bien, esto que contaba Max de sacarse el sombrero, o por ejemplo en Argentina cuando te invitan a la casa de alguien, no puedes llegar con las manos vacías. Algo tenés que llevar, porque si no es de mala educación. Pero es otro tipo de educación, es como me invitás y yo devuelvo, retribuyo esa invitación llevando algo, o una botella de vino, o el postre, bueno, yo porque siempre como y tomo, pero digo, algo. Entonces, me parece que tiene que ver con eso y estoy súper alineada con lo que dijeron los chicos.
A mí me gustó mucho de este punto que tú trajiste para la conversación porque ahora nos trae como que una parte cultural también de Argentina, ¿sí? Es que vamos a hacer, podemos pensar como que un contraste, ¿cómo es acá en Brasil? ¿Sí? ¿Cuáles son los códigos acá en Brasil? Porque Lorena nos ha dicho eso, ¿no? Como que si puedes decir que una persona es mal educada, se no lleva nada, ¿sí? Pero esto es muy interesante también pensar que puede ser distinto de país para país, como decía Gilberto. Y para ti, Felipe, que es una persona mal educada. Primero voy a invitar a Lore a mi casa, ¿no? Porque me gustó ese costumbre. Y bueno, voy a intentar adquirir, me gustó, jamás he pensado esto. Y bueno, mala educación, primero, creo que es una persona que no tiene acceso a la educación. Pero cuando pienso o alguna persona habla de mala educación, en primero creo que viene la razón social. Yo tuve una experiencia cuando trabajé como entregador de iFood, ¿sabes? iFood, en la moto. Y es interesante porque las familias más sencillas que yo entregaba eran las más educadas. ¿Sabes? Cuando estaba lloviendo, yo era recibido con mucho amor, ¿sabes? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Está lloviendo? ¿Estás, sabes? Una educación, un amor. Y bueno, y ya entregué también las casas que tendría una Ferrari, una Lamborghini, y por muchas veces las personas no miraban, ¿sabes? Y eso me costaba mucho, porque yo no entendía. ¿Cómo así? Las casas más sencillas, que por muchas veces casi no tendría dinero para pagar. Recuerdo que por muchas veces tendría que sacar en mi bolso, porque faltaba siempre un real, dos real, y era más educado, ¿sabes? Con amor, con ternura. Entonces creo que viene eso que Salón ha dicho sobre título, sobre Max también ha compartido también con nosotros. Es una cuestión social. Por muchas veces las personas tienen un título y con él viene la mala educación, ¿sabes? La ignorancia. Y creo que es un poco de nosotros brasileños, ¿no? De nos ponernos encima de las personas que supuestamente son menores que nosotros. Y ahí viene la mala educación. Recuerdo que mi madre siempre, desde niño, siempre me enseñó que tengo que tratar a todas las personas iguales, ¿sabes? Cuando llegar a un lugar, saludar a las personas, cuando salir también, cuando estuviera en el autobús, ceder mi asiento para los mayores o para las mujeres que están, me olvidé la palabra, Embarazada. eh, embarazada, gracias, embarazada. Entonces es una cosa que aprendí en casa, ¿sabes? Pero hay personas que no tienen este pensamiento, ¿sabes? Ese respeto, precisamente con las personas que están te sirviendo. Entonces creo que esta es una mala educación, una experiencia que pasé y bueno, que intento cambiar, ¿sabes? Creo que esto. Bueno, de hecho, me hizo recordar un pensador que es el patrono de la educación brasileña. No sé si lo conocía. Se llama Paulo Freire. Paulo Freire es de acá, del Nordeste, y es considerado el patrono de la educación acá en Brasil. Es un gran cientista estudioso acerca del tema de la educación. Paulo Freire, de muchas frases que tiene, una de sus frases dice que la educación tiene que ver con amor. No hay educación sin amor. Entonces, para mí, ¿cómo definir que una persona es mal educada? Primero, sobre todo, es una persona que no tiene respeto por la gente, por los otros y por sí misma. Y después es una persona que no tiene amor, ¿sí? Que no tiene amor. Y después, sí, claro, hay esta distinción que ustedes ya hablaron muy bien acerca de la diferenciación de la gente que puede ser mal educada de acuerdo con los códigos sociales, ¿sí? Como ustedes ya ponieron acá las distinciones, ¿sí? Es que está obvio para todos nosotros que no tiene que ver con los títulos, como decía Solo. Esto de verdad, conocí gente pero muy mal educada en la universidad. Bueno, la 3. Educación y etiqueta son lo mismo. Bueno, contesto yo.
Para mí no, para mí educación y etiqueta no son lo mismo, porque para mí la educación es una cosa un poco más grande y la etiqueta tiene que ver con los códigos sociales. Por ejemplo, me recuerdo de uno que mi mamá siempre me decía que desde niño, que cuando llegaste a una casa de la gente que me ofrecen algo, yo tengo que decir no, gracias. Yo no comprendía eso de niño. Decía, pero mamá, pero si yo quiero, ¿puedo decir que sí? No, no puedes decir que quieres. ¿Sí? Si alguien te ofrece algo en la casa de la gente, tú siempre tienes que decir, no, gracias. Esto jamás comprendí este código de etiqueta y yo no lo sigo. Para ti, Gilberto. Para mí también creo que tiene dos significados diferentes. Una cosa, la etiqueta es una cosa que mismo personas que no tienen tan buena educación para tratar otras personas pueden tener algún tipo de etiqueta, pueden saberse portar en un restaurante, se portar con bien con otras personas, pero tal vez no tienen la mínima educación para vivir en una sociedad más amplia. Y creo que en general la educación es un poco más profundo que la etiqueta. La etiqueta es importante en algunas situaciones más formales tal vez, pero la educación es parte del todo, es la base del todo. Vale, muy bien. Para ti, solo. Bueno, solo quería decir que pasó lo mismo conmigo, José, de llegar a la casa de las personas y no, hay que decir que no quieres nada. Y esto me quedaba muy, muy malo después, porque yo quería, era niño, entonces, no sé. Pero la educación y etiqueta son cosas muy distintas. Creo que, sí, como usted dijo, la etiqueta hay que ver con las reglas sociales. Tengo, no sé, que pegar a la cuchara. Me olvidé el nombre del otro. No es la cuchara, pero con la mano izquierda. Tenedor y el cuchillo. El tenedor, sí, Tenedor. el tenedor con la izquierda y no sé, cosas así. Esto es la etiqueta. La educación no, la educación es decir gracias, de nada, es decir buenas noches cuando lleguen a algún lugar. Es como Lore dijo, de no llegar con manos vacías, ¿sabes? Por lo menos traer alguna cosita pequeña. Creo que esto es educación. Sí, cuchillo, Vale, cuchara y tenedor, vale. buenísimo. Para ti, Lore. No, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron, no tiene... Lo que pasa es que el tema es la percepción del otro, porque hay muchas veces que hay gente que cree que vos no cumplís con esa etiqueta, entonces sos mal educado, y en realidad no tiene que ver con educación, tiene que ver... Es complejo el tema, pero no, estoy de acuerdo con lo que dijeron ustedes, y ahora me quedé pensando a cuánta gente voy a invitar a mi casa para que traiga cosas. No solo voy a ir a la casa de Philip, sino voy a empezar a pensar otras cosas, así se las digo. Bien, bien. Es para ti, Max. Yo estoy de acuerdo totalmente. Pienso que la etiqueta está más en un lugar só, por ejemplo, con un pueblo só. No hay muchas diferencias. Por ejemplo, Francia, no lo sé, que en mi cabeza es un país muy educado y todo más, pero son reglas que, no lo sé, algunas veces puede ser una cosa buena en Francia, pero no en Japón, no en Rusia, no en los Estados Unidos. Entonces, decir que tiene que comer con la boca cerrada.
no lo sé, si hay algún lugar que las personas, es una demostración de salud comer con la boca abierta, entonces, no lo sé. Para mí es una falta de educación, pero no vivo en el mundo solamente conmigo, entonces, con otras personas también. Entonces, y educación, sí, educación es una cosa que parte del corazón, es una cosa sensible, ¿no? Si entender o que la otra persona siente, sí, entonces no voy a hacer eso porque la otra persona va a quedar mal. Entonces es mucho mayor que etiqueta. ¿Hace falta alguien? Felipe contestó. No, falta yo. Sí, entonces. Contestando la etiqueta, ¿no?, de su madre, la edición, la mía fue totalmente al contrario. Mi madre decía, Felipe, si vas a casa de alguien, tienes que aceptar todo. Madre, mas si no me gusta, tienes que aceptar porque es mala educación rechazar las cosas de las personas. Y por muchas veces iba a una casa que no me gustaba una comida, pero tendría que comer. Solo un ratito porque si no era falta de educación. Bueno, yo he crecido así, un poco diferente de ustedes. Bien, contestando, Entonces, acabo de descubrir que hay dos tipos de madres. Las que nos hacen pasar hambre y las que nos engordan. creo que es porque soy muy delgado, entonces mi madre, vamos a comer ese niño. Bueno, esa es una etiqueta para ver los cambios, ¿no? Y creo que etiqueta es lo básico, ¿no? Lo básico. Llegar a la casa de la persona, saludar, como salón a compartir sobre el cuchillo, la cuchara, las reglas, ¿sabes? Cosas muy básicas. Y la educación es mayor, ¿no? Es una cosa que estás muy acima. Creo que ustedes ya compartieron todo y me quedé sin palabras, pero estoy de acuerdo con ustedes. Vale, qué bien. Bueno, quería hablar acerca de ese tema así, ¿sabes? Como que tranquilo, nada muy complejo, nada muy técnico, ¿sí? Porque como profe tal vez podría tener la tendencia de traer una cosa más técnica, pero quería hablar así, relajado, con la opinión de ustedes, acerca de cosas en general. Por eso que así estamos como las preguntas más simples. Bueno, eh, ahora vamos a hacer un salto, entonces vamos para la pregunta 6 porque son muy semejantes las 4 y las 5, tiene mucho que ver con que ya hablamos. Vamos para la pregunta 6. Entonces empiezo contigo, Felipe. ¿Quién debe educar? Creo que todos, todos. Cuando era menor pensaba que era ah, solo los padres y los maestros, ¿no? Los padres, los maestros que tendrían que educar, que tenían la obligación, ¿no? En primer lugar en casa y después en la escuela. Pero ahora mayor, yo trabajo con algunos aprendices, ¿sabes? Los jóvenes que vienen a las empresas, que es su primer empleo, y por muchas veces, cuando no percebo, pero estoy en el sitio de enseñar, ¿sabes? Enseñar a trabajar o dar un consejo. Y entonces esto me cambió mucho, me cambió porque jamás he pensado que un día tendría esta posición, ¿sabes? Siempre pensé que era un maestro, madre, y bueno, estoy enseñando a una persona, enseñando un trabajo o dando consejos, entonces creo que enseñar es el deber de todos. Todos tenemos cosas buenas para enseñar y cosas malas también, ¿no? Se aprende también con las cosas malas. Entonces creo que todos tenemos un poco de responsabilidad para enseñar algo. Bien. Gilberto, para ti, ¿quién debe educar? Sí, concuerdo. Tenemos diferentes niveles de educación. Al principio empieza por lo más básico, empieza por la familia. Muchas veces la familia, tenemos muchas madres, padres que piensan que, ok, mi hijo está yendo a la escuela, yo necesito enseñar algunas cosas porque va a aprender en la escuela. No, tenemos que enseñar las cosas sobre el mundo, sobre cómo tratar a las personas.
educación viene de casa también. Pero es básico, pero a medida que la persona va creciendo, engrandice, tenemos una casi obligación moral. Se congeló. Gilberto, con ese congeló. Seguimos. Ay, sí, ahora te escuchamos. Disculpa, sí, mi internet tiene un problema. Pero estaba solo completando que creo que es una obligación moral como sociedad transmitir el conocimiento, no solo guardar para sí. Creo que tenemos que pasar adelante. Sí, eso es muy importante, sí. Era así que los conocimientos en los primeros tiempos eran pasados. Bueno, para ti solo, ¿quién debe educar? Bueno, estoy de acuerdo con Felipe. Creo que es un deber de la sociedad, ¿sabes? Por ejemplo, hay muchas cosas que sus padres no van a enseñar, hay cosas que en la escuela no van a enseñar. Yo tuve mucha suerte porque en mi primer empleo tuve como personas más grandes que me decían cosas, debes hacer así, debes portarse así. Y esto es muy importante, son cosas que no aprenden en la escuela, por ejemplo. Hay un ejemplo clarísimo. Hay que decir la verdad siempre, pero no puedes molestar a otras personas con su verdad, ¿sabes? Entonces, esto es una cosa que no está escrita en libros, no es una cosa que su maestro va a te decir, no, esto se aprende con la vida, con las experiencias, con la sociedad. Entonces, creo que ¿quién debe educar? La sociedad. Es un deber de todos. Perfecto, Solon, perfecto. De hecho, porque es claro que el conocimiento que está en la academia, este sí es muy valorado, tenemos que tener atención, sí, pero no se puede dejar a un lado el conocimiento de la gente, ¿sí? Del pueblo, de la calle, de los códigos que aprendemos allí, de cómo comportarnos, de cómo hacer las cosas, de respetar el espacio de la gente. ¿Sí? Entonces, esto, como muy bien decías tú, no está en los libros. Sí, se aprende con las relaciones sociales. Esto todavía también es tan importante cuanto el conocimiento que está en los libros en la academia. Bueno, Lore, quería saber para ti, ¿quién debe educar? ¿Cuál es el papel de la familia? Bueno, ¿quién debe educar? Estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron y me parece súper interesante esto que dijiste, porque, por ejemplo, así se perpetúan las tradiciones, si no se perderían, ¿no? Así que, bueno, esas cosas que se van transmitiendo hereditariamente, que no está escrito en ningún lado, sino que es un saber y un aprendizaje, bueno, uno lo va transmitiendo, ¿no? De generaciones en generaciones, pueblos en pueblos. Hay pueblos que se sostienen con esos conocimientos y con esos saberes que se van transmitiendo, digo, no sé, los incas, por ejemplo, lo que queda, lo que hay, no estaba escrito, pero era un saber y era un conocimiento que se fue perpetuando en el tiempo. ¿Y cuál es el papel de la escuela? Para mí la escuela tiene el papel de enseñar o de fomentar aquellas cosas con las que uno no nace, que no nace sabiendo. Yo no nací sabiendo matemáticas, ni sumar ni restar, alguien me lo tiene que explicar. ¿Sí? Después está la otra parte, después está la parte de la familia, que además de los valores también es incentivar a que yo, digo, cuando era chica me sentaban a Lorena, tenés que aprender y intentar 50 veces, yo soy malísima en matemáticas, por ejemplo. Entonces, pero no creo que sea exclusivamente el papel de la escuela ese, porque la escuela también enseña otras cosas que uno, por ejemplo, la sociabilización, ¿sí? La parte de la sociabilización, del tema de cómo manejar los conflictos
entre las personas, eso también lo enseñan, digo, es parte de la pedagogía del docente, en cualquier instancia, desde los más chicos hasta los adultos que están estudiando, ¿no? Digo, en la facultad también, el tema del respeto, de los códigos, de marcar pautas de convivencia, eso también es educación. Lo que pasa es que creo que no está como comprendido como educación. Entonces ahí hay como una diferencia sutil, pero también creo que tiene que ver con parte de ignorancia que tenemos nosotros en general, el hombre, de creer que la educación solo es eso, si no sabes fracciones, no estás educado. Bueno, no tiene que ver necesariamente con eso. De hecho, muchos puntos importantes que podríamos hacer unas 2 charlas más acerca de estas cosas, ¿sí? Incluso también hay una distinción a veces que se hace de la educación de acuerdo con los géneros, ¿sí? Con los papeles, como por ejemplo para hombres y para las mujeres. Pero este es un otro tema. Quería preguntar a ti, Max, ¿cuál es el papel de la escuela? Estoy de acuerdo totalmente con Lorena. Pienso que es una cosa muy triste cuando los maestros quedan solamente, piensan que su responsabilidad es solamente en las clases. Y no. Cuando los niños están libres en la escuela, cuando están hablando, cuando están haciendo otras actividades, no estás allí como una educadora, por ejemplo, de una asignatura específica, pero es un ser humano y si ves alguna cosa que no es normal o una pelea o una cosa, tiene que hacer algo. Entonces, yo pienso que muchas veces la escuela ayuda a la sociedad ayuda a la escuela. Debería ser así. Pienso muchas veces, ¿no? Muchas veces es muy difícil porque los padres piensan que, voy a poner mi hijo en la escuela, entonces, estoy libre ahora. Que la educación, qué bueno, ¿no? No es así. No es así, es una construcción de dos lados. Entonces, eso, así mi español está terrible, pero es eso. Sí, me hizo recordar un montón de videos que estaban circulando en los 2020, 2021, cuando estábamos en el periodo más fuerte de la pandemia, que los niños estaban mismo cerrados todos en casa con los papás. Había un montón de vídeos en internet de de los padres diciendo, por Dios, yo no sé cómo los maestros aguantan. Yo tengo que decir que tu profe es una santa, ¿sí? Por favor, que se acabe la pandemia para que este niño pueda volver a la escuela. Entonces, de verdad que a veces, como decía Max, es que a veces la escuela, a veces, y algunos profes, no quiere como decir, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es hasta aquí, ahora es de la familia. Algunas veces también hay familias que lavan las manos y dices, esto no es para mí porque yo trabajo, yo no tengo tiempo, tú estás en la escuela, es para eso. Entonces, también tenemos que empezar un poco este punto de ver cómo son las cosas. La sociedad está ahí, como muy bien decía ustedes al inicio de esta pregunta. ¿Quién debe educar? Todos, todos. Eso es, todos. Bueno, tenemos tiempo para una más, déjame ver. Bueno, vamos a la 9. Sí, muy rapidito pasamos un poco la idea de todos acerca de la 9. Comenta la frase, la educación viene de casa, o entonces la frase, el maestro ya no será necesario en el futuro. Me gustaría ver esta, el maestro ya no será necesario en el futuro. ¿Qué piensas, Gilberto? Pienso que aunque tengamos diferentes métodos de ensino, el maestro es una figura fundamental. No veo todo bien que la tecnología puede de alguna forma
cambiar las cosas, pero creo que la figura, la persona, el maestro es de suma importancia porque es una persona que puede no solo transmitir conocimiento, pero también percibir, sentir cómo el alumno está desempeñando, cómo la persona está recibiendo este contenido, no solo transmitiendo. Este lado personal es alguna cosa que no creo que en tan poco tiempo tendremos alguna inteligencia artificial que va a cambiar tanto así las cosas. Y mismo teniendo la familia, creo que son dos cosas distintas. Una cosa es la educación básica, otra cosa es la educación formal, la educación específica para un sujeto. Y no creo que los maestros van a desaparecer, pero ellos tienen que a comprender los cambios del mundo, se actualizar también. Perfecto, de hecho. Para ti, Lore, el Yo maestro no la será voy más a- necesario. No, para mí el maestro es súper necesario porque está ligado a lo que vos decías, el amor y la contención. Las máquinas no dan contención. Y perdón los ingenieros de sistemas, pero son algoritmos. Y no puedes hacer tantos algoritmos como posibles seres humanos con sentimientos, con emociones, con situaciones y con distintos niveles de aprendizaje. Entonces los maestros van a seguir existiendo. Las máquinas no lo van a poder reemplazar. Para mí, ni siquiera la inteligencia artificial. Nos venden cualquiera, creo que es mentira, y no va a suceder, porque hay cosas que son irreemplazables. ¿Por qué? Porque el cerebro no se puede reemplazar, y las emociones tampoco. Nada lo puede reemplazar. Ya está, me callo. Perfecto. Para ti solo. Bueno, creo que lo que dijiste del vídeo ya explica todo, que los padres se quedaron como 2 años con sus hijos en su casa, ya estaban, ¿dónde está el maestro? No aguanto más cómo ellos hacen. Entonces, esto ya explica todo, no hay más que decir, ¿sabes? Para ti, Max. Yo pienso que no es posible una inteligencia artificial que tiene tantas variaciones que puede comprender completamente al ser humano. Entonces, el maestro quedará hasta la última persona del mundo. Quedaremos. Muy bien. Para ti, Felipe. Bueno, sobre la primera parte de la pregunta, sería lo importante, ¿no? La educación empieza en casa. Sería lo recomendable, ¿no? Que todos tuviéramos una educación básica en casa. Y sobre la segunda parte de la pregunta, no habría Karate Kid si no fuera Señor Miyagi. Entonces, creo que el maestro será para todos. Siempre, como Lore compartió, siempre tendremos que haber un maestro Miyagi en nuestra vida. Y creo que eso no hay como reemplazar. Tendría que hacer un chiste. Claro, sí. Así terminamos felices. Así como os espero en la charla del lunes próximo, ¿sí? Felices, con buenas ideas, con ganas de hablar en español, con buenas cosas que vamos a hacer por acá, temas interesantes para charlarnos. En la charla del lunes próximo vamos a estar, yo voy a estar acá también, pero el tema va a ser con Philip. Vamos a desarrollar una charla también muy buena, increíble con él. Os espero acá, ¿sí? Están invitados. A ti también, Gilberto. No sé qué te pareció la charla, ¿te gustó? Sí, 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 muy buena. Hasta la próxima semana, estaré acá. Qué bien, entonces te esperamos acá, ¿sí? Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches y nos vemos en el lunes. Hasta. Gracias, muchachos. Hasta. Hasta luego. Ah, Chao, chicos. Gracias. Hasta.